abrazaría tu gloria, Señor. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa que me digan aleluya? Si lo hago solo para ti. ¿Quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa, Señor. ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria, Señor. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa que me digan aleluya? Yo lo hago solo para ti. Yo lo hago solo para ti. Yo lo hago solo para ti. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Si yo lo hago solo para ti. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Si yo lo hago solo para ti. Señor les bendiga en esta hermosa noche, amadísimos hermanos. Es un privilegio de parte del Señor poder platicar con ustedes nuevamente en este discipulado de familias, ¿verdad? Quiero que cierre sus ojos ahí donde está y vamos a darle gracias al Señor para que sea Él el que nos hable, que nos transmita lo que Él quiere transmitirnos, que no sea mi persona, sino que sea el Señor el que nos hable, ¿verdad? Padre, te damos gracias esta noche. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu salvación. Gracias, Señor, porque nos ha amanecido un día más y tú has estado con nosotros. Tu mano poderosa nos ha librado, Señor, y tu ala protectora ha estado con nosotros. Te pido ahora en este momento, Señor, con toda humildad, que nos ayudes, que nos auxilies, que tu Espíritu bendito, Señor, venga y se pose sobre mi vida para poder exteriorizar lo que hay en tu corazón, lo que tú quieres, Señor, para tu iglesia, para el crecimiento, Señor, de nuestra casa, para el crecimiento, Señor, de nuestra vida, para poder accesar a la vida eterna. Pido, Señor, que tomes el control absoluto, Señor, en este momento. Declaramos tu reino, tu imperio, tu señorío. Llevamos cautivo todo pensamiento altivo, Señor, a la obediencia de Cristo. Te doy gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en sus casas, a sus familias, en sus hogares, y que puedan prestar la debida atención para ser edificados, Señor, exhortados, consolados, Señor, por medio de tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gloria al Señor. Quisiera ir al grano para que pudiéramos platicar. Espero nos dé tiempo. Quisiera terminar este tema del que le quiero hablar. Quisiera platicarle, amado hermano, acerca de la autoridad, de alguna tipo de exousia. Se dice en griego, ¿verdad? Autoridad. Y quisiera platicarle de esto porque al final estamos en un discipulado de familias y una de las cosas que pues con el tiempo hemos ido aprendiendo es cómo gobernar la casa del Señor. De hecho, ese es el tema, gobernando la casa o el gobierno en la casa. Estuve pensando en algunos títulos, pero al final le puse gobernando la casa, ¿verdad? Pero para poder gobernar tenemos que tener autoridad. Fíjese que retomando algunas cosas que hemos platicado en muchas ocasiones acá en el discipulado de familias, es que una de las cosas más complicadas es, o dentro de las más complicadas está gobernar.
¿verdad? Porque eso ha sido muy peleado incluso por el mundo secular, por el mundo natural e incluso dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque hemos tenido muchas cuestiones en las que se ha ministrado de una mala manera o se ha entendido de una mala manera. De hecho, el estar al frente de un hogar, hermanos, no es cosa sencilla. El tener un gobierno que ejercer no es cosa sencilla, ¿verdad? Hemos platicado aquí abundantemente que dentro de los matrimonios el apóstol Pablo, él decía, miren, piensen bien para casarse porque les quiero evitar ciertos problemas. Y hemos platicado que, por ejemplo, dentro de los índices de divorcio más altos está la causa es la economía dentro de ellos, ¿verdad? También está la sexualidad, también hemos hablado de cómo criar a los hijos, hemos hablado de la familia política y creo que dentro de esta gama también se puede aunar gobernar la casa. El gobierno en la casa, hermano, es de repente un poquito complejo, no es nada sencillo, hermano, tomar esa autoridad y ejercerla tal como el Señor quiere que la tengamos, ¿verdad? Ha habido extremos, hermano, machistas, y nosotros hemos visto con el tiempo que pues eso no ha sido bueno, ¿verdad? El machismo lo hemos platicado acá también abundantemente acerca de ello, pero tampoco es bueno el feminismo, ¿verdad? Y usted sabe que si uno ve hacia atrás, realmente uno puede ver cómo los antepasados de uno han caminado en esa ministración no tan buena, ¿verdad? Donde el hombre por su fuerza, por su carácter, por su postura, por ser el más fuerte, llamémosle así, ha logrado que la mujer se le sujete, llamémosle así, pero no lo ha hecho, la mujer se ha sujetado, pero no lo ha hecho de una manera voluntaria, llamémosle así, sino que lo ha hecho porque ni modo tiene que hacerlo, aunque la Biblia dice que es en la cabeza en quien Dios puso esa bendición de la autoridad, ¿verdad? Es la cabeza la que el Señor designó, por eso es que la cabeza es igual a autoridad. Dice la Biblia que la cabeza de todo hombre es Cristo, ¿verdad? Y la cabeza de Cristo es Dios y la cabeza de toda mujer es el hombre. Entonces ahí va delegado. Entonces hemos platicado de que de repente el machismo es el que más se ha fomentado, pero después de ese extremo, donde estuvimos por muchos años, también surgió el feminismo, y eso es, no le voy a decir peor, pero es igual de malo, o de repente peor quizá, porque recuérdese que las entidades femeninas dentro de la Biblia son un terrible problema, y cuando ya se quiere usurpar, se quiere ocupar un lugar, la mujer quiere ocupar un lugar que no le corresponde dentro de la casa, nos estamos metiendo a un problema. No le estoy diciendo porque no quiero yo que las mujeres piensen de que queremos enseñar algo que es una enseñanza machista, en ninguna manera. Pero fíjese que no hay manera. Uno quiere el gobierno de Dios en su casa. Eso es lo que uno quiere, ¿verdad? Y al menos nosotros los cristianos eso es lo que debiéramos de querer, pero es imposible que el gobierno de Dios esté en nuestra casa si no hay una sujeción al varón y si el varón no está sujetado a Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la cabeza de la mujer es el hombre, la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, para que Dios sea la cabeza de la mujer, es por medio de Cristo y es por medio del varón. O sea, no puede tener la mujer de cabeza a Dios como su autoridad si no es por medio de Cristo y por medio del varón. O sea, son autoridades delegadas. De esa manera es como la Biblia lo explica. Vamos a ponerlo rápidamente si usted quiere para que lo podamos leer. 1 Corintios capítulo 11, verso 13. En la versión de las Américas. Entonces, la cabeza del hogar, la autoridad del hogar tiene que ser Dios, pero esto va a venir por medio de Cristo, que es cabeza del varón, y por medio del varón, que es cabeza de la mujer. Entonces, no se puede tener el gobierno de Dios
si se rechaza una de esas autoridades, ¿verdad? El varón no puede tener el gobierno de Dios si rechaza como cabeza a Cristo. La mujer no puede tener el gobierno de Dios en su casa si rechaza como cabeza al varón. Dice en 1 Corintios capítulo 11, verso 3 es, amado hermano, es verso 3. Dice: pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Ahí está lo que le estaba tratando de decir, parafraseándoselo para que usted me lo entienda, ¿verdad? Entonces tenemos que tener bien claro que dentro de gobernar la casa tiene que estar este principio. Tiene que haber una autoridad sobre autoridad sobre autoridad, ¿verdad? Y no se puede tener esta si se quieren anular las que están en medio. No se puede tener la de hasta arriba si se anulan las que están en medio. Entonces, para poder tener nosotros la autoridad de Dios, tenemos que reconocer los varones a Cristo como nuestra cabeza, y las mujeres tienen que reconocer al varón como su cabeza. Y de esta manera el gobierno de Dios se puede instalar en nuestra casa. Muy bien. Hace algunos días, porque es que me surgió la cuestión de hablarle de este tema, porque en días pasados se estuvo predicando, dentro de los temas que se estuvieron dando del sacerdocio, se estuvo predicando acerca de 1 Timoteo capítulo 3. Y quisiera que lo pusiéramos, 1 Timoteo capítulo 3, verso 5, en la versión de las Américas. Mire, ha venido una cuestión impresionante acerca de la autoridad en la casa, y bueno, eso es algo complejo, y ha venido de repente también mucha destrucción a las casas, porque de repente quien está gobernando no es Dios, sino que pudiera estar gobernando únicamente un gobierno déspota, un gobierno demócrata, ¿verdad? Un gobierno, ¿cómo es que le llaman en Estados Unidos? Republicano, etcétera. Y esto no se trata, hermano, de cómo nosotros con conceptos humanos o con lo que el mundo quiere influenciarnos, porque puede ser que la casa esté siendo gobernada incluso por influencia del propio mundo, ¿verdad? Pudiera estar siendo gobernada por los hijos, pudiera estar siendo gobernada únicamente por la mujer, y eso ya le llamaríamos un matriarcado, y eso es una administración, eso es algo que se debe ministrar, porque pudiera ser una manifestación jezabélica dentro de las casas, y vamos a platicar de repente un poquito acerca de eso. Pero no se trata, hermano, tampoco de un gobierno como el que se hizo en Cuba, que aquí todo es parejo, ¿verdad? No recuerdo cómo se le llama eso. Creo que es comunista, ¿verdad usted? Queriendo tener igual y empobrecer todo. No, aquí se trata de cómo es que Dios quiere que gobernemos la casa, ¿verdad? Porque se ha revelado, por ejemplo, hay muchas esposas que se han rebelado contra su autoridad, que es el varón. Muchos hijos se han rebelado contra su autoridad, que es la madre y el padre, etcétera. Entonces, de repente en nuestra casa no está el gobierno de Dios, porque no hemos aprendido cómo es que Dios quiere que gobernemos la casa. ¿Qué pautas hay para gobernar la casa? Dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 5. Pues si un hombre, oiga bien lo que dice, si un hombre no sabe gobernar, por eso estamos hablando de gobierno, de gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Este texto es muy enfático, hermano. Se debe de saber cómo gobernar la casa, y a quien Dios le está hablando aquí es a los varones. Obviamente le habla a los varones, hermano, porque por fuerza muchas veces logramos imponer lo que se debe hacer en casa, y no debe ser así. Recuérdese que la autoridad no se impone, ¿verdad? Se expone, se gana, etcétera. No debe ser una autoridad impuesta, mas sí reconocida. Hemos hablado aquí abundantemente también de que cuando una mujer se casa,
está reconociendo autoridad. Cuando una mujer se une a un varón y sale bajo la capa, bajo la cobertura de su papá y se une a su esposo, ella está tomando otra autoridad, se está metiendo bajo otra cobertura. Entonces aquí le habla a los varones, dice, si un hombre no sabe cómo gobernar, no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Entonces vamos a platicar acerca de eso. Yo creo que el Señor quiere estar en nuestra casa. Mire, hay principios donde la gracia del Señor es manifestada. Usted sabe que la gracia se manifiesta en el número 5, ¿verdad? Eso lo hemos aprendido de una manera no mística, sino basados en la palabra. Dice la Biblia que Él nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Esa es la manifestación de la gracia. También hemos hablado acerca de Efesios capítulo 4, verso 11, donde dice que Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La mano del Señor puesta en la iglesia del nuevo pacto, ¿verdad usted? Donde vienen los ministros y la mano del Señor gobierna por medio de 5 ministerios. Pero también habla de 5 palabras. La Biblia, fíjese usted que cuando usted pone en la concordancia Strong y pone la palabra gobernar, justamente aparecen 5 palabras en las que se puede traducir gobernar. Y vamos a hablar de 5 de ellas rápidamente, porque en ellas creo yo que está encapsulado cómo el Señor quiere que gobernemos nuestra casa. Ahí nos dice, nos manifiesta, y con la ayuda del Señor, la revelación del Espíritu Santo, vamos a tratar esta hermosa noche de poderlo platicar. Muy bien, si quieren, vamos a poner, tenemos una diapositiva ahí, vamos a hablar de 5 palabras, le vamos a poner una imagen ahí en su pantalla completa para que tenga usted ahí las palabras para que las pueda ver. La primera sería la palabra 10:18, que es brabeu. Brabeu, ese es el diccionario Strong en español y es la palabra gobernar. Aparece una sexta que está en el libro de los Hechos, pero no se relaciona en nada con lo que es gobierno, ¿verdad? Entonces usted lo puede buscar, lo puede investigar. Recuérdese que nosotros ponemos aquí la semilla, de repente damos la harina y después usted puede seguir abundando en el tema. La segunda palabra es la 36:16, que es oikodespoteo. La tercera palabra sería la 42:91, todas son palabras griegas. Es proistemi. La cuarta palabra, que es la 33:29, sería metago. Y la quinta es la 21:16, que sería eutsuno. Estas son las 5 palabras griegas que con la ayuda del Señor vamos a estudiar esta noche y que el Señor nos pueda auxiliar para poder entenderlas. Muy bien, vamos a empezar con la primera, que sería la palabra 10:18, que es brabeu. Esta palabra brabeu aparece en Colosenses capítulo 3, verso 15. Esto lo vamos a leer en la Reina Valera 60, pero quiere decir, miren lo que quiere decir esta palabra gobernar, porque lo que queremos trasladar, lo que el Señor quiere enseñarnos, es que dentro de estas 5 palabras está su gracia para poder gobernar nuestra casa. Entonces la primera palabra significa arbitrar, gobernar, prevalecer, dice ahí en figura, ¿verdad? Pero sobresalta la palabra arbitrar y gobernar. Esta palabra hace alusión al texto de Colosenses capítulo 3, verso 15. Y mire lo que dice aquí. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones. Pero es en la Reina Valera 60, amado hermano, por favor. Ahí lo pedimos, pero seguramente no me oyó mi hermano. Porque aquí lo dice de la manera en que se traduce en el griego, ¿verdad? Dice, y la paz de Dios gobierne. Esa palabra gobierne es la palabra brabeu, gobierne en vuestros corazones. Entonces, esta palabra que hace alusión a este texto está hablando de la paz de Dios. Entonces, mire, para ir avanzando rápidamente. Una de las maneras en las que se debe de gobernar la casa es por medio de la paz.
Cuando hablamos de arbitrar, que es la palabra que aparece en este texto, en esta palabra brabeu, su traducción es arbitrar, es decir, un árbitro. Y luego hace alusión al texto, y la paz de Dios gobierne, la paz, gobernar en paz. Una de las cosas, usted se va rápidamente, aun cuando es una pelea, llamémosle así, en un ring, el que pone la paz en determinado momento es el árbitro, ¿vale? El que se para cuando se está infringiendo una de las reglas que se tienen que practicar en una pelea, que se tienen que respetar en una pelea, en un ring, llamémosle así, aun cuando se está peleando. Si nos vamos a un partido de fútbol, que yo creo que con eso está más relacionado usted, es solo para ejemplificarle, hay un árbitro. Y ese árbitro hace que se respeten las leyes que están determinadas para ese partido, ¿verdad? Y usted sabrá mejor que yo todo lo que es en cuanto al fútbol. Pero el árbitro lo que hace es gobernar ese momento por medio de la paz. La paz se tiene que influenciar, es decir, la paz, contrario de la guerra, no se gobierna con acciones, ¿verdad usted? O sea, con golpes, sea con maltratos, etcétera, sino que la paz se tiene que gobernar, se tiene que exteriorizar hablando. Los árbitros lo que hacen es hablar con ambas partes, o con las partes que están gobernando, trasladar un gobierno por medio de la paz, no por medio de la guerra. Es decir, no se puede gobernar la casa peleando, no se puede gobernar la casa en guerra, sino que se tiene que gobernar en paz. Por eso dice ahí, y la paz de Dios gobierne. Entonces el gobierno tiene que ser en paz. Otra cosa importante que debemos notar y que usted debe tener ahí es que hay muchas veces que los árbitros toman decisiones, ¿verdad usted? Y que muchas de las partes o muchas personas no van a estar de acuerdo con lo que el árbitro determina, ¿verdad? Usted ve cuando un árbitro decide que es un penal, aunque ahora está el VAR, ¿verdad usted? Nos podríamos modernizar, y aun cuando hemos tomado una decisión como árbitros, por medio de la paz, hablando, de repente tenemos que ir a revisar si hemos tomado una buena decisión. Y cuando hablo de VAR, no estoy hablando del VAR de comer, ¿verdad? Sino que eso que implementaron en el fútbol, que es volver a pasar la jugada donde se penalizó para ver si realmente se tomó la decisión correcta. Y hay veces que se ha tenido que retractar en ese tiempo el árbitro y poder decir si era o no era una falta para penalizar al otro equipo. Entonces, de repente también van a haber ocasiones en que por arbitrar, fíjese usted, de repente no va a estar de acuerdo las personas con las decisiones que se tomen. Sin embargo, cuando hablamos de paz, la paz se tiene que influenciar. Tenemos que persuadir, tenemos que meter la paz a nuestra familia. Tenemos que hablarle por medio de la paz. La paz se influencia, ¿verdad usted? Dice que una palabra blanda aplaca la ira. Esa es una palabra bien dada, es una palabra en paz. Quisiera que me acompañe rápidamente, porque para poder influenciar a alguien por medio de la paz, se tiene que tener un argumento bien cimentado, ¿verdad? Porque puede querer haber guerra, y solamente se puede poner la paz con fundamento. Y ya hablamos aquí que el fundamento tiene que ser Dios por medio de Cristo, por medio del varón que tiene que fundamentarse en Cristo, obviamente. Miren lo que dice Hechos capítulo 26, verso 28, hablando de influenciar, de gobernar en paz, no en pleito, ¿verdad usted? No en guerra. El árbitro es el encargado, cuando se arbitra, cuando se está árbitro, es el encargado de promover la paz. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Fue tanto, mire, si usted ve contextualmente este pasaje, usted puede ver de la manera impresionante en que Pablo empieza a dar su discurso, porque ahí está él preso.
¿verdad? Y está el rey Agripa ahí, empieza a hablar de todas las acusaciones que le están dando, pero empieza a manifestar la gracia del Señor Jesucristo, al Cristo resucitado, y empieza a hablar y a exponer que Él no ha quebrantado ninguna ley, y los empieza a persuadir no solo al rey, porque si usted lee el siguiente texto, el apóstol Pablo le dice: yo no quisiera que fueras persuadido solo tú, sino todos los que están acá, excepto las cadenas con las que estoy atado. Pero lo que quiero dejarle esta hermosa noche es que se puede persuadir, se puede influenciar con paz cuando se tiene un argumento bien establecido, pero no un argumento humano, no un metodismo humano, no una ideología de alguna institución, ¿verdad usted? Porque hay instituciones que fomentan el machismo, otras que fomentan el feminismo, etcétera, sino que nuestro discurso, nuestra persuasión debe ser basado en la palabra del Señor. Entonces Pablo, el rey Agripa le dice: Pablo, por poco me persuades, casi me convences. Entonces, el gobernar por medio de la paz es convencer a los que estamos gobernando que caminen hacia donde Dios está diciendo que caminen, pero no con una ideología humana. Muy bien. Vayámonos a Salmo 119, 165. Se lo voy a poner ahí en 3 o 4 versiones. Ahí vamos a poner las primeras, hermano. Dice: los que aman tu palabra. Esta es la versión TLA, es la versión lenguaje actual. Dice: los que aman tu palabra disfrutan de mucha paz. Entonces, para poder ministrar la paz hay que amar la palabra. ¿Por qué? Porque en la palabra es donde vamos a encontrar, llamémosle argumento, pero es donde vamos a encontrar los principios para poder refutar, para poder arbitrar, para poder decir: esto está mal, ¿verdad? Y aunque le caiga mal de repente a sus hijos, de repente le caiga mal a su cónyuge, la única manera es decir: la Biblia dice tal y cual cosa. Y eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que dice la Biblia, no es lo que digo yo. Fíjese que de repente hay cónyuges, sea varón o sea mujer, que de repente les cae mal que se les arbitre, que se les gobierne por medio de la palabra, porque siempre dicen: ya va este con la palabra, como este sabe Biblia. Pero si es lo que la Biblia dice: los que aman tu palabra disfrutan de mucha paz y no sufren ningún tropiezo. Dice: la gente que ama tus enseñanzas encontrará la paz verdadera. Entonces, para poder ministrar la paz, tenemos que manejar la palabra, tenemos que tener un buen argumento establecido en nuestra vida por medio de la palabra, para poder ministrar la paz del Señor, para poder gobernar con paz. Ya, si a sus hijos, si a su cónyuge no le gusta, pero es lo que la palabra dice, pues entonces, ¿qué se va a hacer, va usted? Ahí sí que no se puede hacer otra cosa, porque si no le quieren hacer caso a lo que dice la Biblia, entonces ahí sí ya tenemos que buscar otro tipo de ayuda. La otra versión, la Dios habla hoy, dice: los que aman tu enseñanza gozan de mucha paz. Pero eso creo que ya no sí, ahí la pusimos. Y la versión de las Américas es: mucha paz tienen los que aman tu ley. Entonces, para ministrar la paz, para gobernar, el primer ingrediente que tenemos que tener es pues arbitrar, como dice esa palabra. Y segundo es que la paz del Señor gobierne en nuestra casa. Y eso es por medio de la Escritura, por medio de la palabra, como lo hizo el apóstol Pablo, persuadiendo al rey Agripa, ¿sí? Porque él tenía conocimiento. Él no le habló argumento humano, sino que le empezó a trazar la palabra y por qué a él lo estaban acusando. Entonces es una manera de gobernar con paz. Muy bien. Según de Timoteo 2:15, el apóstol Pablo, no lo pongamos, si no querés no lo pongamos, usted lo puede apuntar. El apóstol Pablo le habla a Timoteo ahí en 2 Timoteo 2:15 y dice, y le habla diciéndole: busca ser aprobado, encontrarte aprobado por Dios, como alguien que no tiene que avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces hay que manejar con precisión la palabra de verdad. Eso es lo que tiene que hacer usted, amado hermano, varón y amadísima hermana. Tenemos que manejar la palabra del Señor con precisión, como lo dice el apóstol Pablo, para poder gobernar con paz. Vamos a la siguiente. La siguiente sería la 36:16, griego 36:16, y este es oikodespoteo. Esta palabra se traduce ser cabeza. Se traduce
una familia, según el diccionario Strong. Según el diccionario Vine del Nuevo Testamento, se traduce gobernar. Según el diccionario Tuggy, se traduce dirigir la casa o manejar asuntos familiares. Se traduce del oikos, que es casa, y despotes, que significa señor o señora. Y el diccionario Esuason, que lo traduce como gobernar una casa, manejar el propio hogar. Entonces, cuando hablamos acá de esta palabra, 36:16, hace referencia al texto bíblico en 1 Timoteo capítulo 5, verso 14. Lo vamos a leer en la Reina Valera 1909. Creo que tenemos una imagen, una diapositiva de eso. 1 Timoteo 5:14 en la Reina Valera 1909. ¿Por qué? Porque esta palabra, oikodespoteo, ya involucra a la mujer. Fíjese que nosotros hemos tenido la mala idea por mucho tiempo, y digo hemos tenido la mala idea porque es lo que nos han enseñado o lo que se ha enseñado comúnmente, y me voy a involucrar ahí, que es el hombre el que debe mandar en la casa. No se trata de mandar, no se trata de imponer, sino se trata de gobernar como Dios quiere que gobernemos. Vimos que lo primero tiene que ser por medio de la paz. Esto segundo tendría que ser por medio de reconocer que dentro de un gobierno también hay otras autoridades, que el que gobierna, que el que tiene el gobierno absoluto, que en este caso fue al hombre al que se lo dieron, porque así lo dice la Biblia, lo leímos al principio, ¿verdad? Y podríamos hablar del libro de Génesis, de cómo es que al hombre le fue delegada esa función de autoridad completa, le dieron toda la autoridad de su casa, pero dentro de toda esa autoridad también tiene que reconocer que Dios le dio autoridad también a la esposa. Y esta palabra oikodespoteo no lo enseña. Dice en esta versión 1909, se lo quise poner porque lo dice de la siguiente manera: quiero pues que las que son jóvenes se casen, críen hijos y gobiernen. Ahí se traduce la palabra oikodespoteo, que gobiernen la casa, haciendo alusión a la mujer. Entonces, mire, hermano, nosotros tenemos que reconocer, en la palabra del Señor tenemos que reconocer que la mujer también tiene autoridad, y tiene dos enseñanzas donde el Señor nos demuestra que le ha sido delegada autoridad también a la mujer. Dice la Biblia que el varón no gobierna su propio cuerpo, sino que es la mujer, y asimismo la mujer no gobierna su propio cuerpo, sino que el varón. Entonces ahí ya le está dando un tipo de autoridad a la mujer, ya le está delegando una autoridad que es gobernar el cuerpo. También dice la palabra del Señor en Proverbios, no sé si tengo el texto más adelante, pero dice, hijo mío, no olvides la instrucción de tu padre y la enseñanza de tu madre. Entonces ahí nos está hablando de que la mujer también tiene una funcionalidad en el matrimonio, en la casa, y una función de autoridad, no solamente de someterse a una autoridad, sino también ejercer una autoridad en la casa, ¿verdad? Más adelante vamos a ver que no le estoy diciendo que se instale un matriarcado, sino que haya una autoridad en la casa. Una autoridad que se tiene que reconocer, no para gobernar al hombre, sino para gobernar lo que el Señor le dijo. Y una de esas cosas es ocuparse de los asuntos de familia. Eso tiene que hacer la mujer. Eso es lo que dice en el texto que teníamos, que era 1 Timoteo 5:14. Si me regresas a él, por favor. Ahí está. Quiero pues que las jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen la casa, que en ninguna ocasión den al adversario para maldecir. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esta palabra oikodespoteo? Que la mujer tiene una función. La mujer tiene una función que el Señor le delegó, porque hace alusión a ese texto bíblico, ¿verdad? Y no está hablando solo de las viudas, porque si usted lo ve contextualmente, está hablando de las viudas, pero se está dirigiendo a las mujeres. A las mujeres específicamente. ¿Por qué es que se refiere a esto? Porque el mundo moderno, hermano, lo que ha estipulado y lo que ha metido y que se ha filtrado a la iglesia es que la mujer puede hacer todo lo que el varón hace. Y que tengan una cuestión igualitaria en muchas cosas que no voy a entrar en detalle porque si no, no vamos a terminar. Pero
Lo que sí ha hecho el mundo, básicamente, es que le ha quitado o ha tratado de que la mujer descuide, eso está mejor dicho, descuide aquella función primordial que el Señor le dio, que es cuidar su casa. ¿Por qué? Porque trabajan. ¿Por qué? Porque tienen muchas cosas que hacer. Y mire, si las tiene que hacer y las puede hacer, enhorabuena, pero sin descuidar aquella función primordial que le fue dada. Porque al no cuidar las cosas de su casa, lo que está haciendo es descuidar la autoridad dentro del gobierno de la casa que Dios le dio. Entonces, nosotros hemos enseñado aquí, hermano, que si el hombre tiene la capacidad de mantener su casa sin que su esposa trabaje, eso sería lo ideal, ¿verdad usted? Eso sería lo ideal, porque ese es el principio. Ese es el principio, y en ninguna manera estoy diciendo yo que la mujer no puede trabajar. Yo no estoy diciendo eso, sino que su tarea primaria dentro de su casa es cuidarla. Es ocuparse de su familia. Esa debiera de ser la función primaria de la mujer cuando se casa. Muy bien, entonces la segunda forma de gobernar, la primera es arbitrar por medio de la paz, la segunda sería reconocer que hay otra autoridad en la casa, que no está solamente la mujer para que se sujete y para ser gobernada, sino para ejercer autoridad también, por medio de la enseñanza, ¿verdad? Por medio de la manifestación donde dice la palabra que ellas gobiernan o ellas tienen autoridad sobre el cuerpo del varón. Entonces ahí está manifiesto que la mujer también tiene autoridad. Gloria al Señor, espero estarme dando a entender y que estemos siendo edificados. Mire, esta me gustó mucho, la número 3. Esta sería la palabra 4291. Esta creo que es la que más aparece en la concordancia Strong. Es la que más se usa para traducir gobernar. Sin embargo, yo agarré solo 1 o 2 textos. Esta palabra 4291 es proistemi, que quiere decir estar adelante, quiere decir presidir, quiere decir gobernar, ocuparse, quiere decir atender. Y en palabras simples quiere decir dar atención. Ahora, para poder dar atención, primero hay que atender, ¿verdad usted? Y atender está íntimamente relacionado con escuchar. Por ejemplo, cuando usted le dice a alguien, no me estás atendiendo, es porque no le está escuchando, ¿verdad? No le está oyendo, no le está prestando la atención debida. Entonces, cuando alguien quiere ayuda, de repente la está pidiendo, pero si no hay un receptor que esté escuchando, que esté prestando atención, no puede ayudar. El diccionario TUGI lo traduce esta palabra como cuidar, ayudar. El diccionario Bind del Nuevo Testamento lo traduce como presidir, gobernar. Significa también mantener. Y el diccionario Swanson lo traduce como ser activos en cuanto a ayudar. Entonces, otra de las cosas que cómo gobernar la casa es prestando atención, es cuidar, es ayudando. Ahora, esta palabra, cuando usted le pone un poquito atención, habla de escuchar. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 17 en la versión de las Américas dice, los ancianos que gobiernen, está usando esa palabra, bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Aquí está hablando de gente que dirige, está hablando de gente que gobierna, pero que prestan ayuda por medio de la predicación y la enseñanza, que ellos sean considerados con doble honor por el trabajo que hacen, que es comunitario, que es de ayuda, porque cuando se enseña y se predica, se está ayudando. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 12, vámonos al verso 12. Aquí dice, pero rogamos, esta es en la versión de las Américas, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Aquí está hablando de prestar esa ayuda, pero para prestar esa ayuda hay que escuchar, hay que poner atención a lo que se está diciendo. Usted sabe, hemos hablado aquí en muchas ocasiones tratando de, ¿cómo le pudiera decir? De
Ay, hermano, se me fue la palabra. Tratando de, ay, ¿cómo le dijera esto? Se me fue la palabra, fíjese usted. Increíble. La tenía en la mente y se me fue. Bueno, pero hemos tratado de enseñar dándole muchas ópticas a la palabra escuchar. Lo hemos enseñado en diferentes maneras. Usted sabe que en el libro de Marcos, en los evangelios, al Jesús le preguntan: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y hemos hablado acerca de que el primer mandamiento involucra en su primera frase: escucha, oh Israel. Hemos hablado aquí en Discipulado de Matrimonios que una de las cosas que no se hace dentro del matrimonio, dentro de la casa, es escuchar. Y eso involucra diálogo, eso involucra plática, eso involucra el poder dar la oportunidad de que las demás partes de la casa exterioricen lo que piensan, lo que necesitan. ¿Para qué? Para el que preside, para que el que dirige, para que el que está al frente pueda ayudar. Entonces, otra manera de gobernar, o la otra manera en la que debemos de aunar a la paz, de reconocer autoridad en la mujer por medio de que se ocupa de su casa, la siguiente sería escuchar, prestar atención, ¿verdad? Tener todas las partes, tener esa condición para poder darnos al diálogo y poder platicar, ¿verdad? Entonces, escuchar es importante, es muy importante. Porque es el primer mandamiento que el Señor les dice. Este es el más importante de todos. Habla de dos, ¿verdad? Pero con el que empieza es: escucha, oh Israel. Acompáñenme al primer libro de Reyes, en su capítulo 3, verso 9. Ahí tenemos una diapositiva en dos versiones. Esto involucra escuchar. Ya nos avanzó bastante el tiempo. Tenemos unos minutos más, creo que sí vamos a poder terminar. Dice esta versión: enséñame. Se lo puse aquí en la versión, la Nueva Biblia Española. Esta Biblia es bien bonita, es la NBE. Y mire cómo lo traduce esta Biblia. Aquí es Salomón. Aquí está hablando Salomón y él dice: enséñame a escuchar, para que sepa gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Si no, ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? En la LPD, Libro del Pueblo de Dios, 1981, dice: concede entonces a tu servidor un corazón comprensivo, un corazón que entiende. Un corazón que entiende es un corazón que presta atención. Un corazón que presta atención es una persona que escucha, ¿verdad? Salomón le dice al Señor: dame un corazón para poder escuchar. Enséñame a escuchar. Eso es lo que le dice en la primera versión que le puse ahí: enséñame a escuchar. Enséñame a escuchar. Nosotros tenemos que entender, amado hermano, que si no escuchamos no vamos a poder gobernar bien. Fíjese que nos encanta que nos escuchen, ¿verdad? Pero no nos gusta escuchar. Nosotros tenemos que escuchar. Hoy día, todavía, desde siempre, lo primero que los judíos le han enseñado a sus hijos es a escuchar, a que escuchen, a que escuchen, a que escuchen, a que escuchen. Entonces, si no escuchamos, no vamos a poder gobernar. Salomón le dijo: yo quiero gobernar, pero primero necesito escuchar. Si yo escucho, voy a poder gobernar. Entonces, la tercera parte, el tercer complemento del gobierno de Dios integral para nuestra casa, dentro de estas 5 palabras: paz, reconocer otra autoridad, que es la esposa, que es el cónyuge dentro de la casa, y la tercera sería escuchar. Y al escuchar, ser esa persona que puede ayudar, que puede estar al frente y dirigir con alegría a la esposa. Muy bien. Vamos al otro. El cuarto. Yo no sé, déjenme ver algo aquí. Vamos al cuarto, ya vamos a ir terminando.
también. El cuarto sería, este es bien interesante, el cuarto sería la palabra 3329, que es metago, que fue de las que le puse al principio, metago. Esta palabra lo traduce el diccionario Strong nuevamente como dirigir sobre. Quiere dirigir, se traduce dirigir, que es igual a gobernar. Siempre está la palabra ahí gobernar porque es la palabra que estamos estudiando. Solo son 5 palabras las que aparecen. La gracia de Dios en el gobierno de nuestra casa. El diccionario TUI lo traduce como dirigir. En el diccionario Vine Nuevo Testamento se traduce con el verbo dirigir, también se traduce en dirigimos, también lo pone en plural, y el diccionario Swasson, ser convertido o guiado. Entonces esta palabra que está donde aparece es en Santiago, capítulo 3, verso 3 y 4, vamos a leer en la Reina Valera 60. Esta palabra habla de liderar, de dirigir, de ir al frente, de ir primero, de ser ejemplo. Entonces hablamos de la paz, hablamos de reconocer autoridad, esa función primaria que tiene la mujer, y que el gobierno del varón dentro de su casa tiene que reconocer que hay otra autoridad que se llama esposa, que se llama mujer. La tercera, que sería escuchar, y esta cuarta, que sería ser líder, ser dirigente, ¿verdad? El que dirige, el que tiene control al frente. Y consecuentemente los que vienen atrás van a hacer lo que él hace. En otras palabras, ser primero, ser ejemplo. En este pasaje, vamos a leerlo en la Reina Valera 60, es Santiago capítulo 3, verso 3, y vamos a leer el 4, Reina Valera 60. Dice, aquí nosotros ponemos freno, en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo el cuerpo. Está hablando de dirigir. Ahí se traduce la palabra metago. Y en el verso 4 aparecen 2 palabras. Está la palabra metago al principio, donde dice, mirad bien las naves. El verso 4 dice, mirad bien las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas, son metago, con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Aquí la palabra gobierna de último es la palabra que vamos a ver, que nos va a llevar esta primera, que es la metago, que es la palabra 3329, nos va a llevar a la 2116, que es eutono, que es la palabra gobierna. Pero la primera palabra, que es metago, es la palabra que se traduce como dirigir, como primero, como líder, como ejemplo. Entonces, la tercera, la cuarta, el cuarto complemento de este gobierno de Dios en nuestra casa sería ser líder. Los que gobernamos la casa, que en este caso somos los padres, tenemos que ser ejemplo, tenemos que ir al frente. Fíjese que encontré algunos pasajes acerca de lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque nosotros como padres de familia tenemos que ir al frente, tenemos que ser primero, tenemos que abrir brecha, ¿verdad? Y en el caso del varón tiene que ir adelante de la esposa, adelante de los hijos, siendo primero, siendo líder, ¿verdad? Aquí ya no se trata de que yo no sirvo para liderazgo. No, si el Señor te dio la autoridad como cabeza, tienes que aprender a ser líder, tienes que aprender a liderar, y liderar siendo ejemplo, porque hay muchos hogares que están destruidos porque no hay un gobierno donde haya un líder. No hay un líder, no hay un dirigente, no hay una persona que se pueda seguir como ejemplo. Yo creo que aquí nos habla fuertemente a nosotros los varones. Pareciera que en la Biblia en muchas ocasiones se rompe el género literario, ¿usted? Poniendo, como decimos aquí en buen chapín, el burro por delante, ¿verdad? Hablando del yo primero. Usted sabe que se debe decir, fuimos tal hermano, fuimos Pedro y yo a tal lado. Hicimos Pedro y yo tal cosa. Hicimos, vamos a hacer Pedro y yo, pero el yo tiene que ser después, según las reglas de nuestra escritura o nuestro lenguaje. Pero la Biblia nos deja ver que el dirigir tiene que ser primero el yo. Vamos a poner ahí unas
unas diapositivas con la versión de las Américas. En 1 de Pedro, capítulo 1, verso 16, está la primera que encontré. Dice, usted lo puede leer en su casa. Si se lo pones en toda la pantalla sería excelente. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo. Ahí está el Señor poniéndose dirigente, del líder nuestro, porque yo soy santo. Es decir, yo no te estoy diciendo que hagas si yo no soy ejemplo, si yo no lo hago. Eso es parte del gobierno en la casa, ¿verdad? Sed santos porque yo. Se está poniendo primero el Señor, yo soy santo. En Génesis capítulo 22, verso 5, dice, entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo otra vez, mire, y el muchacho, yo y el muchacho. Y lo correcto sería el muchacho y yo, pero ahí dice, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Ahí está otra vez el yo, el ir primero. Se necesita un dirigente, se necesita un líder dentro de la casa, se necesita alguien que dé ejemplo para que todos los demás vayan tras él. No podemos decir ora si yo no oro, no se puede decir no digas malas expresiones, malas palabras si yo las digo, no se puede decir deja el vicio si yo no lo hago, no se puede decir ve a la iglesia si yo no voy, no se puede decir sea aseado si yo no me aseo, no se puede decir bañate si yo no me baño. O sea, se tiene que predicar con el ejemplo. Entonces esta palabra metago habla de una persona que dirige, que liderea, que va adelante, pero que lo hace con ejemplo, con el yo primero. La próxima sería en Josué capítulo 24, verso 15, que es una de las más conocidas, ¿verdad? Palabra fiel y digna de ser, Josué dice, pero yo y mi casa. Pero yo y mi casa, ahí se vuelve a poner Josué otra vez primero, yo y mi casa, poniéndose él como líder, yo y mi casa serviremos al Señor. Después está Esther, capítulo 4, verso 16. Dice, también yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, perezco. Pero ahí está otra vez la reina Esther. Usted sabe toda esa historia. Lo que yo quiero que usted vea es que ahí está otra vez el yo, un líder. También yo y mis doncellas. Es decir, ella lo hacían los que estaban detrás de ella. Yo y mis doncellas. Si lo haces tú, lo va a hacer tu familia. Si tú buscas al Señor, tu familia lo va a buscar. Si tú buscas ser diligente, tu familia lo va a buscar. Tenemos que predicar con el ejemplo. Ya, si no se quieren sujetar a la autoridad, pues ahí ya tendríamos que ministrar algunas otras áreas, pero para principiar tenemos que estar en eso. Entonces sería la primera paz, la segunda reconocer autoridad, la función primordial de la mujer que tiene que estar atenta a cuidar las cosas de su familia, cuidar las cosas de su casa antes que cualquier trabajo, antes que cualquier cosa, no descuidar la tarea primaria que el Señor le dio. La tercera sería escuchar para poder ser ayuda en la casa, y la cuarta sería ser líder, poder liderear, ¿verdad? ¿Sí? Porque no se debe de imponer la autoridad. Mire, incluso los romanos, yo no sé, hemos platicado aquí, pero hay mucha gente que quiere imponer, ¿verdad? El imperio romano en el tiempo de Jesús imponía su autoridad, y lo hacían de una manera metiendo miedo a usted, porque dice que en todas las entradas de las ciudades crucificaban gente. Cuando la gente que visitaba las ciudades donde el imperio romano tenía el pie sobre de ellos, lo que ellos hacían era que ponían ahí gente crucificada para que decían, si nos rebelamos contra este gobierno, así vamos a parar. Ese era el mensaje que ellos trasladaban a la gente que entraba a los lugares donde estaba impuesto su gobierno. Entonces usted no va a ser de los que pone crucifixión en su casa, ¿eh? Que miren la crucifixión para meter miedo. No se trata de eso, sino que se trata de dirigir y ser ejemplo. El apóstol Pablo le habla a Timoteo y a Tito, a sus dos hijos en la fe, les habla y les dice, sean ejemplo, sean ejemplo, sean ejemplo. Y no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero si usted está anotando, ojalá y que aunque usted esté en su casa no haya perdido ese hábito de anotar, de escribir lo que se está enseñando, porque sé que le va a servir. Recuérdese que una de las cosas que hay que hacer es arbitrar, ¿verdad usted? Y para arbitrar con paz, ya dijimos que no se puede arbitrar con paz, no se puede ser un buen gobernante de la paz si no se puede persuadir, si no se puede influenciar. Y no vamos a influenciar
con métodos humanistas, ni con lo que el mundo dice, ni con lo que dice tu amigo, tu vecino, tu papá, tu suegra, tu familiar, sino con lo que dice la Biblia. Por eso Pablo le decía, sé diestro en el uso de la palabra. Sé diestro en el uso de la palabra. Muy bien, terminemos la número 5. Siempre sería ahí en Santiago capítulo 3, verso 4, en la Reina Valera 60. Esta palabra es eusuno, es la palabra 21:16, que es diferente a la primera, a la metago, ¿verdad? A la 33:29, que hablamos, que habla de dirigente, de dirigir, de liderar. Esta palabra se traduce como enderezar. Fíjese qué interesante lo que dice esta palabra, que sería en la parte donde dice, si me haces favor, excelente. Pongamos Santiago capítulo 3, verso 4, si me haces favor. Dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas, ahí es la palabra metago, con un muy pequeño timón, por donde el que las eusuno quiere. Entonces aquí ya está hablando ya no solo del gobierno, de lo que hablamos de liderar al principio, sino que está hablando de una entidad acá. Porque dice, donde el que las gobierna quiere e involucra un timón. Esa palabra se traduce según la Strong Concordance, el diccionario Strong o la Strong Concordance, enderezar. El diccionario TUI lo traduce como enderezar, conducir. Y hace alusión el diccionario TUI, resalta piloto o timonero. El diccionario Vine del Nuevo Testamento dice enderezar o guiar recto, denotando al piloto de una nave, el que las gobierna. También dice que es usado en participio presente, denotando al ejecutante de la acción, el que mantiene recto. Enderezad. Y el diccionario Swanson, que lo traduce como gobernar un barco. Entonces, hermano, aquí estamos hablando de pilotear, de enderezar, y está hablando de alguien que pilotea el barco. Miren, no hay cosa más preciosa que poder entregar nuestra voluntad al Señor. Y eso es de lo que está hablando esta versión. El único que puede enderezar el barco, que es nuestra casa, y poderlo pilotear de la manera correcta, es el Señor. Y entonces tendríamos que culminar con esta quinta palabra. Tendríamos que culminar que nosotros debemos de entregarle el timón de nuestra casa al Señor, ¿verdad? Nuestra voluntad, que el Señor nos puede estar hablando muchas veces o nos puede estar hablando constantemente, pero si no rendimos el timón de nuestra casa a Él, nuestro gobierno o el gobierno de nuestra casa, por mucho que nosotros querramos que esté bien, no lo va a estar, porque el único que puede enderezar nuestra casa, mire, hay cosas que humanamente son imposibles de componer, de enderezar, no se puede. El único que lo puede hacer es nuestro Señor Jesucristo. Y hablo, amado hermano, de que pueda ser una mala crianza en los hijos, un hijo que salió, o 2 o 3 o todos, verá usted que no salieron tan bien. Renunciamos a eso, pero puede hacer de que se esté levantando, como le dije al principio, una autoridad que no fue delegada en la casa, en la mujer, ¿verdad? Que quiera ser más fuerte que el varón, porque hace manifiesta que gana más, porque hace manifiesta que tiene un carácter más fuerte que el del varón, porque hay casos en los que sucede así, que hay mujeres que realmente son muy fuertes de carácter y el hombre es muy pasivo, pero eso no quiere decir que la mujer gobierne la casa. El que la tiene que gobernar es el varón, y ella se tiene que sujetar. Así es como lo dice la Biblia, ¿verdad? Reconociendo el varón que ella tiene autoridad también dentro de eso, ya lo platicamos. Entonces la única manera, amado hermano, de poder enderezar lo que pueda estar mal en nuestra casa, que nuestro barco llegue a puerto seguro, a tierra firme, es entregándole la voluntad de nuestra vida, de nuestra casa al Señor, ¿verdad? Porque a veces queremos hacer muchas cosas que el Señor está diciendo no, y ahí tenemos que estar con los oídos espirituales bien, pero bien atentos. Para poder entregar
el gobierno, nuestro gobierno, nuestra autoridad, entregársela al Señor para que Él sea el que gobierne nuestra casa, esto lo tiene que hacer el varón. El varón, porque a él fue a quien se le delegó la autoridad total de su casa. No lo tiene que hacer la mujer. Tenemos que quedar bien claros, hermano, en que no es que a la mujer se le maltrate. Ya hablamos que ya tiene un gobierno. Yo insisto mucho en eso porque hay muchas mujeres que se han sentido aludidas, y quizás aquí mismo dentro de la iglesia, pensando en que lo que se predica es un gobierno machista. En ninguna manera. Pero tenemos que ubicarnos. Y la ubicación la trae la palabra. En estas 5 palabras podemos darnos cuenta de cómo el Señor quiere que gobernemos nuestra casa, o cómo su gracia, su gobierno esté posado en nuestra casa. Entonces es el varón el que tiene que agarrar y decir, bueno, espiritualmente yo le voy a dar el gobierno de mi casa a nuestro Señor. La mujer no puede hacerlo. Yo quiero que leamos estos 2 textos acá, en 1 Timoteo capítulo 2, verso 12. En la Biblia, lo vamos a leer en la Biblia latinoamericana y también en la Biblia Jerusalén, segunda edición, 1976. Y dice, el apóstol Pablo, hablando acerca del gobierno, dice: no permito que la mujer enseñe. Usted sabe que esa palabra se traduce didasco. Ahí está hablando, dentro de las 13 palabras que existen que se traduce la palabra enseñar, está la palabra didasco, que se traduce, que está íntimamente ligada con la doctrina apostólica, ¿verdad? Entonces no puede sentar doctrina a la mujer. Y ahí dice, no permito que la mujer enseñe. Y después dice, ni que quiera corregir a su marido, que se quede tranquila. Eso dice ahí. Mire que pues, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra del Señor. En la versión, en la Biblia Jerusalén, segunda edición, dice: no permito que la mujer enseñe ni que domine al hombre. ¿Por qué? Porque, mire, ¿qué es lo que sucede cuando en la segunda fase que hablamos de oicodespoteo, donde se reconoce autoridad de la mujer? Hay mujeres que se caen de la moto, usted. O cuando el hombre quiere pues reconocer la autoridad de ella y empezar a dejar a entregar la autoridad de su casa, el gobierno de su casa, para que el Señor lo timonee. Ahí se puede meter, se pudiera querer meter un gobierno que no está autorizado por Dios, que tendría que ser una cuestión meramente jezabélica, ¿verdad usted? Que se mete, porque al final de cuentas no es la mujer la que tiene que gobernar la casa, sino que el varón. Y el apóstol Pablo dice: no permito que la mujer enseñe ni que domine al varón. Entonces muchas veces, cuando se quiere empezar a caminar en la gracia del Señor, para que el gobierno del Señor esté en nuestra casa por medio de estas 5 palabras que ya platicamos, de repente la mujer quiere abusar de eso, porque pareciera que el varón baja un poquito las manos. Las mujeres no deben de confundir eso. No deben de confundir eso, y tampoco deben de aprovecharse de eso, de que porque el varón está siendo condescendiente y está reconociendo la autoridad que usted tiene, hermana, o que está cediendo a que el Señor está entregándole la voluntad del gobierno, el timón de su casa al Señor, y está dosificando tal vez ese imperio, ese dominio que tuvo machista, que estuvo en su casa, y el Señor está empezando a transformar. Tampoco eso quiere decir que la mujer se aproveche de ese momento vulnerable, llamémosle así, en el que pudiera ella querer tomar el control, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo dice claramente: no lo permito y no se debe de hacer. Muy bien, terminemos. Gracias al Señor pudimos terminar con esta palabra. Solo le voy a leer un par de textos. En Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Eso es en la Nueva Versión Internacional, ¿verdad? Estamos hablando de hacer la voluntad del Señor, porque esa es la última palabra. Eusuno creo que es, ¿verdad? Déjenme ver. Sí, Eusuno, eso es hacer la voluntad del Señor. Entonces, que el Señor nos enseñe. En Romanos, esto lo hemos hablado muchas veces. Si quieres, sí, pongamos Romanos capítulo 12, verso 2. Justamente ahorita tenemos 1 hora de haber empezado. Y yo espero que haya atendido a lo que estamos tratando de enseñar, y que estas 5 palabras griegas
se queden enraizadas en su corazón para poder ministrar su casa, para poder gobernarla. Dice Romanos 12:2 en la versión de las Américas. Dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verificáis cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque estamos hablando que esta palabra es entregar el gobierno de nuestra casa a nuestro Señor Jesucristo, que es el único que lo puede enderezar, a nuestro Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Aquí la palabra mente se traduce como entendimiento, ¿verdad? En otras versiones, y es un griego 3563, y eso es, miren lo que tenemos que renovar. Primero, no adaptarnos al mundo. Para poder entregarle el gobierno de nuestra casa al Señor, tenemos que renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que tenemos que renovar nuestros pensamientos, nuestra actitud, nuestra intención, nuestro propósito y nuestro discernimiento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos de hacer, ambas partes. Y aquí quiero involucrar también a la esposa, a la mujer. Cambiar nuestra manera de pensar, no adaptándonos al mundo, es decir, no correr con la corriente del mundo, con lo que el mundo dice, porque si nos vamos a tiempo atrás sería un gobierno machista, si nos vamos a un gobierno actual, un gobierno feminista, etcétera. Y lo que la Biblia dice es que es el Señor el que quiere gobernar y reinar en nuestra casa, pero tiene que ser por la renovación del pensamiento. El diccionario Strong y el diccionario Tuve lo traduce como nous. La palabra es nous, esa es la palabra que se traduce, ¿verdad? Y tenemos que renovar nuestra actitud, nuestro propósito, nuestra intención. Si no se renueva el pensamiento en cuanto a muchas cosas que pueden estar siendo razonadas de una mala manera en ti, amado hermano, o en ti, amadísima hermana, va a ser imposible poder rendirle el timón de nuestra casa al Señor, porque siempre se sigue pensando mal, ¿verdad? Siempre se sigue teniendo una mala intención, se sigue teniendo un propósito no adecuado y no hay discernimiento. Hay que discernir los tiempos, dice la Biblia, dice que los hijos de Isaacar discernían los tiempos. El Señor Jesús decía: yo soy la puerta es la que discierne todo lo que va a entrar a tu casa. Pásalo por la puerta para discernir, ¿verdad? Hay que renovar la intención, la actitud, ¿verdad? No hay que decir: no, yo ya cambié en esto, pero la actitud sigue siendo la misma. Eso estaríamos hablando de algo totalmente erróneo, y de esa manera, si no hay renovación de actitud, no hay renovación de mente, no hay renovación de propósito, no hay renovación de discernimiento, es imposible entregarle el timón de nuestra casa a nuestro Señor. Así que terminamos esta hermosa noche con las 5 palabras: braveo, despoteo, proistemi, metago y etsuno. Esas son las 5 palabras que aparecen en la Biblia, traducidas como gobernar, ¿verdad? La primera sería gobernar, arbitrar. Arbitrar es traer paz. La Biblia alude a ese pasaje bíblico donde dice: sea gobernados vuestros corazones con paz, ¿verdad? Tenemos que ser árbitros, gobernar con paz. La paz es para persuadir. La paz se tiene que persuadir, se tiene que influenciar, como lo hizo el apóstol Pablo. La segunda es reconocer que hay otras autoridades dentro del gobierno instituido como casa, como familia, y esa autoridad es la mujer, ¿verdad? Ya hablamos de eso. La otra sería poder escuchar, que para poder ayudar, porque ese es el principio de esta otra palabra, poder ayudar a los nuestros, pero para poder ayudarles, para poder atenderlos, para poder bendecirlos, primero tenemos que escuchar, atender. La otra sería poder dirigirles, ¿verdad? Ser líder, el yo primero, aunque parece que está literalmente mal escrito o mal dicho: yo y mi casa, ¿verdad? Porque yo soy santo, porque yo lo haré y luego lo harán mis doncellas. Iré yo y el muchacho, ¿verdad? Como leímos, tiene que haber un liderazgo en la casa. Y por último, rendir la voluntad de nuestra casa a nuestro Dios. Entregarle ese timón, y eso solo va a venir por la renovación de nuestra mente, de propósito, de entendimiento, de actitud y de discernimiento. Así que el Señor le bendiga esta noche. Espero que esa administración de esa palabra gobernar, así a grandes rasgos,
haya quedado un poquito de esa semilla en su corazón, para que hayan cosas que si hay que cambiarlas, las cambiemos y empecemos a tener un gobierno conforme el Señor quiere. Quisiera poner primera de Juan, capítulo 2, versos 16 y 17, versión de las Américas. Si se pueden poner juntos en hora buena y pongamos un canto, por favor. Le quiero leer este pasaje, porque al final dejé esta palabra 21-16 porque las fui poniendo en el orden que las encontré en la concordancia Strong, pero dejé estas últimas dos y dejé la última, esta 21-16, porque es rendir nuestro gobierno, la voluntad nuestra del que gobierna, al gobierno del Señor, a la voluntad del Señor. Eso es importante, pero eso lo vamos a lograr si se anteponen las otras cuatro, ¿verdad usted? Y si dentro de rendir la voluntad podemos hacer viva esa palabra de Romanos capítulo 12. Dice ahí en primera de Juan, si querés ponemos un canto, por favor. Y primera de Juan dice, primera de Juan capítulo 2, versos 16 y 17. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, mire, todo eso se maneja en la familia, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad, los que le rendimos, yo quiero aplicar ese texto hoy, los que rendimos el timón de nuestra casa al Señor, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que esta preciosa noche, esa palabra le ministre, le deje a su corazón bendición, que el Señor transforme ese gobierno tal vez machista, feminista, déspota, demócrata, republicano, o como usted quiera llamarle, que ha estado antes del gobierno que el Señor nos habla. Que ese gobierno sea ministrado por medio de esta palabra que esta noche expusimos. Padre, te damos gracias. Esta hermosa noche, cierre sus ojos y dígale al Señor, Señor, yo quiero que gobiernes mi casa. Yo bendigo a las mujeres que se han sujetado a sus esposos, aun cuando el gobierno no ha sido bueno, que ha sido un gobierno impuesto, déspota, que ha sido por medio de infundir temor, que no es eso. El principio bíblico no es ese, pero las bendigo. Bendigo a los varones que aún sin este conocimiento lo han hecho mejor. También los bendigo, pero bendigo aún más a aquellos que tenemos la intención de que el gobierno de Dios se establezca en nuestra casa. Porque dice la Biblia, ¿cómo podré ayudar en las cosas de la casa de Dios si no sé gobernar mi casa? Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a los varones, a las mujeres, a los hijos, a las familias completas esta noche. Yo los bendigo, Señor, para que tu gobierno, tu autoridad se pose, Señor, mediante tu mano poderosa, mediante tu gracia, en estas 5 palabras que hoy estudiamos. Te pido que les bendigas y que tu gracia, Señor, sea manifiesta. Que hoy cambie la atmósfera, Señor, en la casa de mis hermanos, y que tu gobierno sea establecido por medio de tu palabra. Que tu gobierno sea establecido por medio de tu palabra. Liberamos, Señor, a tus hijos de todo gobierno machista, de todo gobierno feminista, de todo matriarcado, de todo gobierno, Señor, que ha sido implantado, que no es el tuyo. Les bendecimos mediante esta palabra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús bendecimos tu casa, bendecimos a los tuyos en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Recíbelo esta noche. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y bendecimos, Señor, las casas nuevamente. Te damos gracias esta noche. Díselo al Señor. El honor, por los siglos. Ya estamos terminando.
Démosle gracias al Señor, porque Él habla en tiempo y también afuera de tiempo. Nunca es tarde. Nunca es tarde para el Señor. El tiempo del Señor siempre es perfecto. Sea la gloria, el honor, alabanza y por los siglos. Te damos a ti las glorias, Señor, el imperio y la alabanza. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. El Señor le bendiga en esta hermosa noche. Espero que el Señor haya tocado su corazón y que podamos nosotros caminar hacia esa estatura en nuestra casa que el Señor quiere, ¿verdad? Que descanse, que tenga un sueño reparador y el Señor, si el Señor lo permite, nos miramos pronto. Pase feliz noche. Señor, ¿quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria, Señor. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa que me digan aleluya? Si lo hago solo para ti. ¿Quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa, Señor. ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria, Señor. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa que me digan aleluya? Yo lo hago solo para ti. Yo lo hago solo para ti. Yo lo hago solo para ti. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Si yo lo hago solo para ti. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy